Bueno, buenos días para toda la gente que sí que hoy amanece nueva vez con 1+1. Yo quiero variar un poquito el orden, Adalberto, para rápidamente referirme a una información de último minuto. Tal vez muchas personas que se han estado moviendo en el centro del distrito han podido percibir una humareda. Es producto de un incendio, una colchonería está ahora mismo afectado por este incendio. La misma está ubicada en la calle Genaro Pérez, eso es en el ensanche La Fe. Ya las autoridades han informado que hay 23 unidades de bomberos que están ahí, 3 de la Policía Nacional, además una del SNS. Hay una persona que ha sido afectada, pero hasta ahora la información es que es levemente. Más adelante vamos a ver si podemos obtener mayores detalles, pero repetimos, esa humareda obedece a una colchonería en el ensanche La Fe, calle Genaro Pérez, que está ahora mismo afectada por un incendio. La noticia de ayer en el mundillo político, la carta de Alberto, el ex procurador general de la República, que creó un verdadero alboroto en el avispero político, Millicent. Es una carta donde el ex procurador pide la intervención del presidente de la República para salvarle la vida, porque dice que está amenazado de muerte por uno de los acusados del caso de Odebrecht. La verdad es que lo que uno vio ayer fue como la antipatía, el rechazo a este procurador se incrementó, porque la gente era burlándose de las cartas por todos los lados, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Bueno, una situación bastante difícil. Sin embargo, el presidente de la República no debe dejar de prestarle atención. Si el hombre se siente amenazado, vamos a ponerle un policía. Pero yo tengo entendido que él tiene su escolta, y que es una escolta muy grande, muy cuantiosa. Dicen por ahí que a veces el tamaño del miedo es proporcionalmente relacionado al tamaño de la escolta. Pero tú también. No, pero eso dice. Tú también te estás sumando. Entonces, sí. A esa oleada de la gente, pero la verdad que la gente está feliz, gozando ayer. Qué cosa. Qué terrible, Qué sí. terrible. Y la verdad es que él se manejó muy mal en ese organismo. Y los pueblos son implacables cuando se trata de reclamar sus derechos y su integridad. Bueno, esa es la situación, por eso fue lo que más se discutió. Ahí tal vez lo más importante son las enseñanzas que podamos sacar, no solamente en el plano colectivo, hasta en el plano individual, el ejercicio del poder, Adalberto, y saber que el poder no es eterno. Es transitorio. Y la importancia de cuando uno tiene la buena fortuna de servir, de formar parte de la administración colectiva, aportar para la institucionalidad, porque fíjate cómo esta carta la manda al presidente de la República. ¿Por qué no se atrevió Adalberto a mandársela a la procuradora, a doña Miriam Germán Brito? Sí. Con quien él tuvo una conducta totalmente reprochable cuando él era procurador y ella era jueza. Hay otro detalle que me llamó la atención, no sé si te fijaste, que en la copia, él pone copia de la carta y lo hace a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y también al Departamento de Justicia y de Estado de Estados Unidos. Eso me llamó la atención, ese detallito ahí. Pero si él hubiese dado algún indicio, más allá de que habló por la radio, que habló por qué cosa, de que la amenaza es seria, tal vez la gente lo coja más en serio, ¿verdad? Pero él ni siquiera se querelló, fíjate, porque ¿qué es lo que procede en este caso? Bueno, tú vas al Ministerio Público y te querellas formalmente de que, mira, siento que mi vida está siendo amenazada, pero una carta, una denuncia, eso también como que cuestionable. Eso es lo que está ocurriendo y él debe de prepararse, porque todo parece indicar que su nombre va a sonar mucho y en muchos expedientes. Yo creo que por ahí es que va la cosa, si tú supieras. Y eso, oye, eso vuelve loco a cualquiera. Qué difícil es el mundo, ¿verdad? El quien hoy es jefe, mañana es subalterno, quien hoy tiene todo el poder, puede perderlo, como tú señalas, y quedarse sin nada. Y hay que verse en el espejo de cada una de las personas que pueden ser víctimas de esta situación. Por otra parte, Millicent ayer se reunió el Consejo de Educación y acordó mantener el año escolar hasta el 31 de julio, suprimir las pruebas nacionales por este año, se mantendrán los exámenes. Qué mal el año escolar. Sí, ha sido muy difícil. Yo creo que aquí lo más importante es perfilar qué vamos a hacer para nivelar
para garantizar que los conocimientos que definitivamente no se obtuvieron este año, que eso uno no tiene verdad, ni que ser un genio para señalarlo, garantizarlo para el año que viene. Las autoridades yo creo que fallaron, Adalberto, cuando tuvimos la oportunidad sanitaria de tener educación semipresencial y nos dimos cuenta que los centros, había muchos centros que no estaban en condiciones. Uno se pregunta qué había pasado en ese lapsus, que el MINER no había estado haciendo el acondicionamiento rutinario. Entonces, ojalá que ahora, de cara al próximo año escolar, eso no se repita. Por lo demás, yo creo que bueno, mientras en los lugares que haya condiciones, yo creo que hay que hacerlo. Sin embargo, uno no puede tapar el sol con un dedo y hay que reconocer que la situación sanitaria es totalmente distinta a cuando el gabinete autorizó esta educación semipresencial. Claro, sí, claro. Es muy difícil, es muy distinta. Es una ola muy peligrosa, muy agresiva, muy agresiva. Y te comentaba fuera de cámara que quien les habla jamás sospechaba que iba a ocurrir una tercera ola del COVID como ha pasado y que fuera tan terrible como ha sido esta, sin que por el momento se sepa hasta cuándo va a durar, porque no hay indicio de que usted esté cediendo. Milice, fíjate, 17 muertos reportados en un día y 1000 y tantos contagiados reportados el mismo día. Sí. Es una situación bien difícil y además ahora es cuando las unidades de cuidados intensivos, la UCI y los ventiladores están más ocupados durante todo el proceso de la pandemia. Sí, eso es así. Ayer, por ejemplo, veía la noticia de Sedimat, por ejemplo, para mencionar el caso de un centro privado que anunciaba la habilitación de camas, pero apenas 6. Eso se llena de una vez. Pero Milice, cuando de tú una oyes, vez se llena. Cuando tú ya ves, el 50% de los que están disponibles es una de 2. Exactamente. Es que es así, es que el país no tiene esa capacidad. Y óiganme, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, este es un tema serio, no solamente ahora, durante una época una pandemia tan terrible como esta, en circunstancias relativamente normales. Aquí la gente se accidenta, aquí la gente tiene distintas dolencias que le obligan a ir a una unidad de cuidados intensivos. Y aquí escasean. Y están mal distribuidas. En el interior del país hay muy pocas. Ese es un tema serio. Ahora estamos en el colapso. Por esta situación. Bueno, Millicent, y en el campo internacional la cosa no está fácil. ¿Viste lo de México? Sí. No solamente México. Pedro Castillo parece que ya ganó. Sí. Y doña Keiko alegando fraude, pero sin pruebas también, sí. Sin la mínima prueba. Pero eso hace prever una confrontación política terrible, porque el país quedó dividido en dos. Claro. Pedro Castillo la va a tener difícil para un tema de gobernabilidad. Y con mala fama a nivel de los organismos internacionales, que no lo quieren, No lo quieren, porque este hombre es contestatario. Este hombre está hablando de devolverle poder al Estado para afrontar los problemas nacionales. Eso se considera, como izquierda radical se considera eso. Que usted diga que el Estado tiene que tener fortaleza para hacer cumplir las leyes y garantizar derechos. Pero ese es el papel del Estado, y esa es la función. Pues el Estado se ha reducido a nada. Eso es lo que explica que nosotros como individuos, aquí me voy a poner un poco filosófica, renunciemos a libertades individuales y aceptemos vivir en la colectividad. Es el Estado, esa es la función del Estado. Y mira que con la pandemia ha quedado bastante evidenciado esa necesidad de tener estados fuertes que regulen, que claro, no abusen, no tienen que ser estados autoritarios, estamos hablando de un estado totalitario, represivo, no, eso Cuba, no es una referencia para nadie, pero sí estados fuertes que sean capaces de regular. Entonces, de regular y de responder ante necesidades de la colectividad, muchas veces perentorias y grandes necesidades, como es el caso de ahora. Claro. ¿Cómo afrontar una situación como esta si tú no tienes un Estado que represente los intereses de la ciudadanía? Bueno, pues en México, en Perú, hay esa situación. Los ojos del mundo van a estar puestos allí, no solamente ahora, durante la crisis postelectoral, sino durante el desarrollo de ese gobierno, que repito, llega con
con la desaprobación de muchos organismos y de gobiernos internacionales. México. Lo único que yo le critico a Pedro Castillo, cuya historia de vida es sorprendente, porque es un profesor. Es un maestro. Un maestro que ganó notoriedad pública cuando encabezó una huelga del sector educativo y que representa a Adalberto, esos sectores que tradicionalmente han sido excluidos de la alta política. Es en el tema de la visión del género, que ahí él es conservador, ahí él coincide totalmente con Keiko Fujimori, y yo creo que bueno, ahí el panorama no es alentador, es lo único. No, él probablemente tenga muchísimas otras deficiencias. Ahora, en Perú ha pasado lo que siempre ocurre, señores, en los pueblos cuando tienen crisis. Si no hay una alternativa, los pueblos la construyen. Esta fue la menos mala. Pero lo que ocurre es que ese país quiere salir ya del dominio tradicional de los partidos políticos. Fíjate que eso fue lo que pasó. Este maestro lo sacaron de abajo para candidatearlo. Es lo que se llama en política un outsider. Y él fue el que logró concitar el mayor apoyo dentro de las fuerzas interesadas en cambiar. El que ganó la primera vuelta, porque Keiko llegó prácticamente arrastrándose a la primera vuelta. Y recuérdate la cantidad de partidos que participaron en esa primera vuelta. El otro tema está en México. Ya se sabe que el Morena, que es el partido del actual presidente de la República en México, perdió fuerza, perdió representación en la Cámara de Diputados, que es lo más importante para los mexicanos ahora. Pero mantiene una mayoría, mantiene una mayoría, lo que sí es que algunas reformas que sabemos, porque ya el presidente mexicano las había anunciado, ya no podrá hacerlas sin lograr consenso. Tiene que hacer alianzas. Alianzas, sí. Pero sí, definitivamente. Y fíjense que en México también quieren desmontar muchas de las políticas neoliberales, como aquello de la privatización de las empresas públicas. Y óyeme, armaron bien ese muñeco, porque lo pusieron en la Constitución de la República. Exacto. Para cambiar esa política hay que modificar la Constitución. Y esa era una de las relevancias de lo que estaba en juego en esas elecciones, era ver si el partido Morena, que es el partido de Manuel López Obrador, iba a poder mantener la mayoría para poder hacer esa modificación constitucional. Así es. Por ayer estuvo en México la vicepresidenta de los Estados Unidos, doña Kamala Harris. Así es, y se reunió con el presidente y anunciaron un acuerdo al final de esa conversación. Ya ella había estado en Guatemala y allí unos cuantos líos, porque se pronunció contra la corrupción. El presidente de ese país dijo que él era más honrado que cualquier honrado. Hubo un pugilato ahí. Y en México, pues, en México para los mexicanos el tema más importante es la migración con Estados Unidos, las relaciones bilaterales. Y parece que eso ha mejorado bastante, porque ambos gobiernos están en búsqueda de acuerdos, de vías que faciliten esto. Ahora, en América Latina, y sobre todo en sus países centroamericanos, si había alguna duda, ahora parece que quedó despejada. ¿Y cuál es? Frente al tema migratorio, Estados Unidos no quiere que le lleguen por ahí contingentes de latinoamericanos, y se lo estableció con claridad en Guatemala la vicepresidenta de la República. Así que la situación no está nada fácil. En Nicaragua tampoco, Adalberto. Ayer vimos como por lo menos 2 opositores más, en algunos periódicos solamente actualiza hasta 3, pero hay otros de allá de Nicaragua que reportan un cuarto apresamiento de candidatos que son opositores y que participarían en las elecciones que están pautadas para noviembre, y que el gobierno los ha estado apresando. Aquí en República Dominicana vimos que recientemente el canciller Roberto Álvarez publicaba algunos tuits donde llamaba la atención por este comportamiento del gobierno de Nicaragua. Eso tuvo a su vez una respuesta. Sí, le han entrado al canciller. Exactamente, mucha crítica. Eso es lo menos que se puede hacer. La verdad que hay mucha frustración con relación al gobierno de Nicaragua, dentro de la derecha y dentro de la izquierda. La verdad que Ortega es como que se salió con la suya, y ha perdido la vocación democrática. En Nicaragua el gobierno lo controla todo ahora.
controla el Congreso, controla la justicia, controla los organismos de investigación y de seguridad. En definitiva lo controla todo. Y hay muchas dificultades. La verdad que uno no se explica cómo ese gobierno también se ha mantenido, porque tiene también altos niveles de aceptación dentro de la población. Claro, sin contrincantes es muy difícil que gane. Que pierda. Que pierda, claro. Pero hay otro tema. Uno de los alegatos del gobierno para encarcelar a por lo menos 2 de los candidatos presidenciales es que reciben fondos de fuera. Y él lo está acusando de lavado de dinero. Qué cosa esa. Sí. Ahí también, Adalberto, el tema de la reelección, el no tener establecido límites para la reelección, el poder absoluto, porque esa sería la tercera reelección consecutiva, ¿verdad? Sí, correcto. La y cuarta, ya él había sido presidente antes. Exactamente, pero consecutiva, esa sí gana, sería la sí. tercera, y eso es cuestionable, al poder hay que ponerle límites, y yo creo que esa también es otra Y de en las el caso de él, que es enseñanzas un poder absoluto porque la autoritario. Su es esposa. Es su esposa y dice que tiene poco miramiento al mandar. Hay gente que dice que ella es Sí, el cerebro. Es dura. Pero donde la situación sigue también color de rosa, el campo internacional es en Colombia. En Colombia hay una confrontación intensa entre grupos opositores y el gobierno. El gobierno se ha desgastado mucho. Su imagen ha caído, tanto interno como externo. Hay ahora en Colombia una comisión en representación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que está indagando la violación de derechos básicos, derechos políticos y sociales en ese país. Y esto también es un ingrediente que perjudica al gobierno, porque este organismo está haciendo reuniones abiertas, algunas de ellas, para escuchar denuncias. Y casi todas las denuncias contra el gobierno que van, y contra la policía, y contra todo que esto. Hubo mucha represión en esas protestas. El gobierno está poniendo como contraparte el hecho de que han matado policías, y entonces dicen, bueno, no, es que la policía lo que ha hecho es defenderse, pero es muy difícil. Es muy difícil lo que está pasando allí. Ahora, ¿qué salida uno ve ahí? Es difícil. Dime, ¿cuál es la salida? Romper el orden institucional, que es probable, o usar el mismo orden constitucional para cambiar el gobierno, o prepararse para que venza el periodo para el cual fue electo el actual gobierno. Ahí hay una situación bastante difícil, y cuando hablamos de Perú, hablamos de México, hablamos de Colombia, y venimos más cerca por aquí como Haití. Entonces nos damos cuenta que Latinoamérica no está está ardiendo Latinoamérica, tiene muchos está problemas en un momento complicado. Muchos problemas políticos. En el caso de Haití, ayer hubo una reunión entre una comisión de la OEA y el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Hay también un sector de la oposición que participó, pero hay otros, Adalberto, que ni siquiera se sentó sobre la mesa, que fue, por ejemplo, el partido La Balaz, que es de Jean-Bertrand Aristide. No, es que en Haití hay una confrontación enorme. Eso también pinta bastante complicado, porque hay un tranque. Por lo menos el presidente anunció que ya el referéndum que estaba pautado para el 27 de junio ya no lo va a hacer. Dice que por la situación sanitaria, uno sabe que era porque definitivamente no contaba con el respaldo. Él lo hacía sin el respaldo. Él lo hacía así. Es verdad que el COVID... claro, tiene una presión internacional. Claro, eso fuerte, te iba a decir, que ahora el factor es que finalmente pero ese gobierno dio señales suficientes de que le importa muy poco lo que diga la oposición. Sí, pero ahí lo diferente es que finalmente la comunidad internacional está más atenta. Recuerda que la comunidad internacional ni siquiera miraba para ese lado. Y una muestra de eso es como ayer se pudo dar esta reunión, una comisión de la OEA está en Haití. Sí. Está ahí en busca de ese diálogo. Ay, pero la OEA. Bueno. ¿A dónde la OEA? La OEA se encuentra en el peor momento de su vida. Ese secretario general de la OEA, yo no sé cómo fue que lo reconstruyeron. Porque él era un hombre democrático, que venía de un gobierno democrático. Pero este caballero, la verdad que ha actuado al margen de todo. Y mira, le han entrado varios gobiernos. El de México. El de México. Chiquito, le ha entrado. ¿Qué dicen? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, y cuando volvamos vamos a tener con nosotros aquí al director del Servicio Nacional de Salud,
el doctor Mario Lama.